Usualmente en la página 2 está el bosquejo que utilizamos. ¿Estás interesado o eres llamado? Es la pregunta de hoy. Y no sé si alguna vez has tenido alguna amistad por interés. Tal vez incluso a tu mamá cuando eras pequeño. Te acercabas a tu mamá porque tenías una necesidad simplemente. Y tu mamá ya tanta pregunta, es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mami, ¿qué? Mami, ¿qué? Aquí estoy, ¿qué pasó? Decime, etcétera, etcétera. Pero de repente, mami, ¿qué pasó? No, solo quería decirte que te amo. Y uno como papá, te da ganas de llorar. Porque a menudo es algo que quieres. A menudo es algo que necesitas. La pregunta es, ¿cómo estamos viniendo delante de Dios? ¿Cómo estamos viniendo delante de Jesús? ¿Por interés? ¿O porque verdaderamente eres llamado? ¿Porque verdaderamente le estás siguiendo? ¿Porque verdaderamente le amas? ¿Estás viniendo a Jesús? ¿Estás aquí hoy para sacar algo de provecho? Para decir, me gustó o no me gustó la música, me gustó o no me gustó tal cosa, me gustó la dona o no me gustó la dona, me gustó la prédica o no me gustó la prédica. ¿O estás acá porque amas a Dios, reconoces tu necesidad de Él? Independientemente de lo bueno o mal que haya sido la canción, tú le alabas y le adoras. Independientemente de lo buen expositor o mal expositor que haya sido el de turno, estás ahí porque quieres aprender del Señor y crecer en gracia y sabiduría como Jesús crecía. ¿Cómo está tu vida hoy en día? ¿Cómo estás creciendo? ¿Estás interesado en Jesús o amas a Jesús? Es la pregunta. Y vamos a Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 19. El texto termina con una conspiración para matar a Jesús, y se recuerda en el versículo 6, cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Porque Jesús había sanado en el día de reposo, había sanado en el sábado, porque Él había dicho que era Señor del día de reposo y les estorbaba su credibilidad, su reputación, su religión misma. Y hoy vamos a ver que versículos 7 al 12, ¿cómo se ve seguir a Jesús por interés? ¿O cómo se ve un discípulo falso? Y versículos 13 al 19 veremos cómo se ve un discípulo verdadero. ¿Cómo deberíamos ser nosotros? ¿Qué es lo que se espera de nosotros como seguidores de Cristo? Vayamos al versículo 7, comenzando con entender a estos discípulos falsos. Dice, entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a Él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para Él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Porque Él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre Él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de Él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Y en esta porción, que es realmente como un resumen de nuevo, algo que pasaba a menudo, que había pasado muchas veces, Marcos está tratando de comunicar cómo se ven aquellos que realmente solo estaban interesados en los milagros de Jesús, pero no estaban interesados verdaderamente en seguir a Jesús. Si retroceden un poquito, Marcos 1, versículo 14, van a ver otra porción similar que Marcos usa para introducir algo similar. ¿Por qué? Porque después de esto vamos a ver el llamamiento de los 12 discípulos. Hace una introducción del ministerio de Jesús, lo que estaba haciendo, lo estaban apretando, y luego describe el llamamiento de sus discípulos. Y miren el 1.14 que lo vimos antes, dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio.
está dando un resumen, y a continuación, versículo 19, dice: mientras caminaba junto al mar, vio a Simón y a Andrés, y vemos el llamamiento de estos 4 primeros discípulos. Habíamos visto el llamamiento de 4 discípulos acá, habíamos visto el llamamiento de Mateo, el recaudador de impuestos, el publicano, 5, pero acá les llama y les comisiona. Y Jesús está usando Marcos está usando este mismo resumen para después introducir una sección donde él llama a los que sí serían suyos. Él había venido a predicar, él había venido a salvar, a sanar, sí, pero su misión principal era justamente esto. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y vimos antes que estando en Galilea, que es donde tenía su residencia en ese entonces, tuvo que retirarse en muchas ocasiones. Al menos vimos una vez, tuvo que retirarse porque no le dejaban predicar, y va por otras aldeas para predicar. Pero su fama había llegado a ser tal que, vamos al 3:7 ahora, Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿Por qué se retiró? Él vivía ahí en uno de los poblados muy afluentes que estaban a las orillas del mar de Galilea, pero dice que se retira al mar con sus discípulos. Esto sucede justamente después de que los fariseos deciden atentar o comenzar a atentar contra su vida. Entonces, por un lado, como vamos a ver en el texto mismo, provocado por la presión de la gente, provocado por el tumulto de la gente que a menudo decía que no podía entrar nadie en la casa, vimos a este hombre paralítico que rompen el techo para meterle porque no había cómo entrar, estaba llenísimo. Era el constante. Imagino que no dejaban ni siquiera dormir a Jesús, descansar. La necesidad era mucha. Entonces, debido a que la multitud le apretaba y debido a la oposición religiosa, Jesús se retira al mar con sus discípulos. Nótese que desde ahí comienza a hacer una distinción de sus discípulos y aquellos que le seguían. Los que le seguían eran los que estaban queriendo obtener algo de él, los discípulos eran aquellos que él había llamado para sí. Y una gran multitud, dice, de Galilea los siguió. Y dice que no solo de Galilea, es decir, que estaban ahí agolpándose y Jesús dice: necesito estar con ustedes, como veremos, necesito alejarme, necesito hacer lo que el Señor, mi Padre, me ha encomendado, necesito predicar, y la gente ni siquiera puedo hacerlo. En diferentes textos dice que se acercaban y le tocaban y eran sanos, y me imagino que muchos se agolpaban. Si ustedes ven en un concierto con una figura popular, cuando va pasando, la gente se agolpa y quiere tocar a la persona, quiere una selfie hoy en día, quiere algo que puedan tocarle, que estar cerca, que respire cerca de mí, lo que sea. Y no dejan en paz a la gente. Más si cuando este Mesías podía sanar. Bastaba un toque, bastaba una palabra. Y sanaba y perdonaba pecados, pero había venido a predicar las noticias buenas del Evangelio. ¿Qué es lo que quiere decir Evangelio? Arrepiéntanse. Él había venido a salvar a lo que se había perdido. Pero entonces su fama llegó a ser tanto que la gente no tanto quería escuchar, sino que quería el beneficio, quería lo que Jesús estaba ofreciendo. Y dice que también vino de Judea, de Jerusalén, versículo 8, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Y de nuevo dice, una gran multitud. Había mucha gente, una gran multitud. Se necesitaba retirar al mar, necesitaba alejarse un poco. Idumea era al sureste del Mar Rojo. En Idumea vivían edomitas, que eran los descendientes de Esaú, y los árabes. Y al decir cada una de estas ciudades, algo interesante es que está describiendo los límites de Israel durante el reinado de David. Sabemos que Jesús es el heredero del trono de David. Así que no es poca cosa lo que está diciendo. No solo está diciendo lo que se le vino, y no solo dijo Hodge y South Hodge y Newton. No solo estaba diciendo por decirlo. Marcos estaba desde ese momento identificando también una y otra vez a Jesús como el Hijo de Dios. Estaba diciendo, este es el Mesías esperado, y se asegura de que menciona cada una de las regiones que circundaban lo que era el reinado de David, diciendo, este es el heredero legítimo de David. Hace una conexión mesiánica. Si vamos a
Mateo 11, 21. Tiro y Sidón son mencionados y no eran nunca fueron parte del reinado de David. David les dejó vivir en paz, les dejó solos, nunca terminó de conquistarlos, les perdonó la vida y vivían en paz. Pero se menciona Tiro y Sidón. En Mateo 11, versículo 21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubiera arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Dos ciudades históricas por el castigo que el Señor había vertido sobre ellos en el Antiguo Testamento. Hoy es el Líbano, conocido como el Líbano hoy en día en la costa mediterránea. Y esto quiere decir, eran personas, eran gentiles, no eran judíos, no eran parte del reino, pero habían escuchado de Jesús. Estaban viniendo no solo judíos, sino gentiles, también árabes del sur, del Líbano, libaneses, del oeste, cerca del mar, de la costa mediterránea. Habían venido todos. ¿Por qué? Porque este hombre podía sanar. Quisiéramos que todos estos era porque querían ser salvos, pero realmente solo estaban buscando su beneficio personal. Dice que vino una gran multitud, regresando a Marcos 3, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Nótese que dice todo lo que Jesús hacía, todo el beneficio que podían tener, poniéndolo en tiempos de hoy, los víveres que podían sacar, las promociones que podían sacar, los regalos que podían sacar, los milagros. Sabían, versículo 8 de Marcos 3, habían escuchado lo que Jesús podía hacer. Y estaban interesados, no en Jesús, sino en lo que Jesús podía hacer. Sé que vamos a ir a lo de los discípulos después, pero ¿acaso eres tú hoy? ¿Estás sentado acá? ¿Vienes? ¿Escuchas? Tal vez te acercas a Jesús solo por no sentir culpa. Tal vez te acercas a la iglesia porque sabes que es lo correcto, porque tu mamá, tu tía, tu abuelo te dijeron que era lo correcto. Pero todo tu interés es estar bien con Dios, lo que sea que eso significa. Todo tu interés es aplacar una culpa que puedas tener. Estás interesado en que Dios no se aleje de ti porque sabes que Dios es real y crees en Él, pero tal vez no de manera salvífica. ¿Y crees que estando cerca Dios te va a bendecir y te va a cuidar? Esta multitud no estaba interesada en que Jesús le salvara. Esta multitud que se agolpaba ante Jesús, no para oír, para ser sanada. Que es lógico, todos queremos ser sanados. A todos nos duele algo. No me lo han preguntado, pero hoy me levanté con el estómago un poco extraño, por decirlo así. Todos siempre algo nos pasa, nos duele la espalda, la cabeza, algo. Y todos quisiéramos, sí Señor, sáname por favor. Y todos cuando pedimos, usualmente pedimos por salud. Por mi tía, hasta por el perro, por mi tía, por mi hermano, que mi mamá. Pedimos por esto. Y es lógico porque somos humanos. Porque es parte integral de lo que somos. No es por gusto que la profesión médica sea una de las mejores pagadas en todo el mundo. Porque la salud es importante. Porque todos estamos enfermos. Pero hay algo mucho más importante que la salud física. Y es nuestro destino eterno. O estamos con Jesús y lo tenemos todo, a pesar de tener quebrantos físicos. O tenemos salud y no tenemos nada porque no lo tenemos a Él. Al oír todo lo que Jesús hacía, vinieron a Él, versículo 9, y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para Él a causa de la multitud. En Lucas, se los leo, Lucas 5, del 1 al 3, menciona este pasaje también. Dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Porque es lo que quería poderles enseñar, quería poderse alejar para poderles enseñar. No podía ni moverse, me imagino, no podía ni tener ningún contacto. Él quería sanar a todo el que pudiera sanar, pero es mentira, no podría sanar a todo al que debía sanar, o no podría sanar a todo el que tuviera necesidad. Su misión principal era predicar las buenas nuevas de salvación. Dice que pide una barca para que no lo oprimieran. El lenguaje utilizado en el griego, lo estaban apretando, no podía ni respirar, era agobiante. Nótese el versículo 10, para aquellos que pensaran, bueno, a Jesús no le interesaba. Claro que sí, Él había venido también a través de estos dones y milagros a probar que Él era el Mesías. Versículo 10 dice, porque Él había sanado a muchos. No es que no le interesaba sanar, no es que no quería hacerlo, sí quería hacerlo y lo había hecho. Mateo 4:23 dice, Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, primero porque era su misión, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De manera, regreso a Marcos, capítulo 3, versículo 10, de manera que todos los que tenían aflicciones, para tocar a Jesús, nos ayuda a entender otra vez, se echaban sobre Él, se abalanzaban. Si la gente se abalanza ante un concierto de Ricky Martin y Menudo y todos aquellos cuando nosotros estábamos jovencitos, por eso me acuerdo de esto, no sé quiénes son los famosos hoy en día, pero si la gente se abalanza sobre esos artistas, si la gente, ¡ah! Y la mujer le tira el sudor así, el artista tira y la mujer, ¡ah! Y una gran locura, porque es como, ¡wow! Y esto solo es meramente platónico, no quiere decir nada. Y si se tira la camiseta y wow, y la guardas ahí. Y lo mismo sucede en los deportes. ¡Ay, que tal jugador me vio y me dio una pelota autografiada y una camiseta! Sucede lo mismo. Dice que se echaban sobre Él. ¿Cuánto más? Obviamente veamos el drama, leamos entre líneas el drama. Estaban desesperados. Estaban completamente desesperados. Marcos 6:56 dice, donde quiera que Él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. La gente estaba desesperada. Hay desesperanza en el mundo. No están las respuestas. Hay dolor, hay sufrimiento, hay quebranto, hay injusticia, hay abuso. La gente estaba desesperada. Querían ser sanados, pero no le dejaban completar el mensaje. Y Jesús sabía que no había venido solo a sanarles físicamente, sino también había venido a resolver el problema más grande que la gente tenía: su enemistad para con Dios. Por lo tanto, necesitaban escuchar el mensaje para que el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, transformara sus corazones y pudieran creer. Y fueran sanados completamente de aquello que ni siquiera sabían que necesitaban ser sanados. Necesitaban perdón de sus pecados. Pero la gente se abalanzaba, tenían aflicciones, estaban desesperados. Nosotros lo hiciéramos. Si sabes que una persona de plano así hay que lo sana y la gente se desespera y paga lo que sea por la esperanza, porque tal vez, y aun y cuando no haya tal vez tanta esperanza, pero al menos lo vamos a intentar, lo hace. El Mesías había venido y estaba ofreciendo su reino. Estaba ofreciendo las buenas nuevas de salvación. Pero habían dos tipos de personas: los necesitados, que se sabían necesitados físicamente o con un demonio, como veremos después, querían ser libertados de esto. La clase política, que eran los religiosos, querían ser librados de la opresión de Roma. Querían que el Mesías les resolviera su situación política.
porque era algo sumamente vergonzoso que un israelita fuera oprimido por otro pueblo en su misma tierra. Pero no todos eran como Nicodemo, no todos eran como ese paralítico que hizo lo que tuvo que hacer, rompió el techo, que vimos que no era cualquier cosa. No era en El Salvador decimos una champa, no era una casita sencillita con paja y que se quita, era un techo. Tuvo que trabajar, sus amigos tuvieron que trabajar fuerte para quitar ese techo porque estaban desesperados y porque Jesús vio la fe que había en ellos. Esa fe salvífica, no solo en que Él era el Hijo de Dios y que podía salvar, sino que también podía sanar. Pero esta multitud, el énfasis acá es que su interés únicamente era tener un bálsamo en sus vidas. ¿Recuerdan la historia de los leprosos? Todos fueron sanos, pero solo uno regresó a dar gracias al Señor. Solo uno. Los otros 9, ¡hey, buenísimo, somos sanos! ¡Qué fiesta! ¡Chao, nos vemos! Y a veces así nos comportamos con el Señor. Y a veces queremos, Diosito, Diosito, ayúdame, Diosito, Diosito. Pero solo cuando tenemos necesidad. Lastimosamente, esas son las características de un discípulo falso. Esas son las características de alguien que en verdad no está siguiendo a Dios. Y que Dios es el genio de la lámpara, que yo la saco para frotarla y que salga el genio y le doy mi petición, mi deseo. Y tratamos a Dios así. Y una relación con Dios diaria, en dependencia a Él y a su palabra, es básicamente inexistente. Y sí, eso es ser una persona religiosa. Lo que quiere decir ser un discípulo falso. Y de esos los hay muchos. Y tenemos que tener cuidado. Estamos viniendo ante Dios para ver lo que podemos sacar. Para Diosito, Diosito, me he portado bien, fui a la iglesia, todos los domingos fui a la iglesia, solo aquí porque me dio el COVID, y aquí me mordió el perro, y aquí se cerraron la iglesia, así que ni modo como iba a ir, entonces me siento bien. Entonces ahorita que tengo la necesidad, Señor, te pido por favor ayúdame, porque mira, ayúdate que te ayudaré, yo he estado haciendo todo lo que puedo hacer, y así va, y así vamos al Señor. Pero no por un amor, no como cantábamos, oh Cristo, yo te amo. Sé que estaba perdido, y ahora ya no lo estoy, ahora puedo ver. Ahora soy como ese leproso que se reconoce que era pecador, que era rechazado y que el Señor le ha dado razón para vivir y ahora vive para Él. Todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre Él, versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos, está narrando no necesariamente algo que pasó en ese momento, sino lo que generalmente sucedía. Siempre que los espíritus inmundos venían a Jesús, caían delante de Él. Interesante que esto no era común. No era común que se manifestaran los demonios de esta manera. Pero recuerdan, desde el capítulo 1 vemos a un endemoniado hablándole a Jesús y diciendo, Jesús, ¿qué tienes tú contra nosotros? Y esto no era normal, porque me imagino que ese tipo, ese hermano, ese israelita, iba a la sinagoga y nunca se sintió incomodado. Bien contento todo el tiempo con todos los que iban. Pero cuando llegó Jesús, ¿y tú qué tienes contra nosotros? También. Venían a Jesús, caían delante de Él. Y qué diferencia de lo que vemos en movimientos modernos, donde la gente supuestamente cae en reposo. Es interesante porque nunca nadie cayó de espaldas y cayó en un descanso, ni en una risa frenética, ni en un cacareo de gallina, y se levantó transformado. Los inmundos, los endemoniados, caían de rodillas. Todo el que siempre se enfrentó a Jesús, vio a Jesús, se arrepintió delante de Jesús, etc., siempre cayeron delante de Él en adoración, de rodillas, no para atrás en un trance extremo, loco, no bíblico. Los inmundos venían a Jesús, caían delante de Él y gritaban, reconocían, sabían. Pero ojo, esto no era un temor reverente. Ellos no estaban diciendo, ay, te reconocemos y te alabamos porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Cristo. Ellos tenían miedo. ¿Se recuerdan el capítulo 1 cuando vimos la historia de este hombre? Le dicen, ¿has venido aquí para aterrorizarnos antes de tiempo?
ellos saben cuál es su destino. Ellos saben que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Hijo de Dios. Y les dice, gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y recuerden que vimos esto también, que en la antigüedad así se hacía. Y por eso, por ejemplo, uno nombra a los hijos. Y por eso Dios le dijo a Adán que pusiera nombres a cada uno de los animales. Porque el poner nombre, el decir el nombre, equivale a decir que tú eres superior que otra persona. Por eso cuando en un combate están combatiendo dos, antes de matarle o antes de apresarlo, le preguntan el nombre. Porque está diciendo, yo me enseñoreo de ti, ahora yo te tengo contra la espada y la pared, dime tu nombre. Y es lo que en un sentido estaban tratando de hacer, identificar a Jesús para tratar de tener poder sobre Él, de enseñorearse sobre Él. Lógicamente sabemos que no sería posible tener éxito en esta faena, porque Él era el Señor. Tú eres el Hijo de Dios, no era simplemente reconociendo humildemente, era con temor, era tratando de ver patada de ahogado, diríamos. Tratando de ver cómo me salgo de esta antes que Jesús me mande donde merezco. Tú eres el Hijo de Dios. De hecho, Marcos comenzó de esta misma manera. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Quería encontrar al final. Aquí está. El centurión dice, capítulo 15, versículo 39, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Marcos 1 y Marcos 15. Marcos comienza y termina reconociendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Marcos está tratando de comunicar lo que el demonio está tratando de comunicar de una manera incorrecta o con un motivo incorrecto, pero Jesús lo que quería es que cada persona reconociera, que el Señor les hiciera ver, que el Señor transformara sus corazones y que pudieran identificarle como el Hijo de Dios. Por eso no le correspondía, por eso les calla y debían guardar silencio. Nótese cómo dice el versículo 12, Él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. En el tiempo, Él lo revelaría, en el tiempo se vendría a saber. Marcos, que ya sabía todo, lo introduce y lo finaliza con las palabras del centurión, que Él era el Hijo de Dios, hacia ahí vamos. Pero tú no te corresponde, Jesús es el que está en el control de su vida, Él es el que va a revelar en el debido tiempo. Muchos siguen a Jesús por interés, para sacar ventaja, para obtener algo. Alguien así está en las afueras de la ciudad celestial. No entra porque sabe lo que implica. No viene más cerca del reino de los cielos porque sabe lo que está en juego. Mi pregunta para ti hoy, pregunta para mí también. ¿Estás tú aquí? ¿Estás en tu vida siguiendo a Jesús como esta multitud? ¿Como otro del montón? ¿Siguiéndole a tu manera? ¿Simplemente para obtener algo de Él? ¿Para aplacar tu conciencia? Y así sucesivamente. Ten cuidado, porque así es como se ve un discípulo falso. Realmente no le estás siguiendo. Realmente no quieres aprender. Realmente Él no es tu Señor. Simplemente quieres sacar un beneficio. En un sentido, se los he dicho antes, es muy crudo, pero es útil darse cuenta. Tu jefe, tu trabajo, no te ama. No te aman. En un sentido, están tratando de sacar provecho. Y es una relación contractual, ¿de acuerdo? Yo te pago y tú me das, pero, si tú no estás ahí, el día de mañana consiguen a alguien y ya. Pero no te aman. No está tratando de vertirse en ti para hacerte crecer y que seas un hombre maduro en Cristo. Tu jefe, tu empleador,
Nada más le interesa el jugo que te pueda sacar, el beneficio que le puedas dar. Y se los digo así de crudo porque así es. Jesús nos amó primero y ofrece vida eterna, y ofrece perdón, y ofrece llevarte hasta el cielo, y ofrece conformarte a su imagen, y ofrece tenerte toda la paciencia, y ofrece cuidarte, amarte, enseñarte, disciplinarte. Jesús no quiere sacar ventaja de ti. La pregunta es, ¿tú quieres sacar ventaja de Él? ¿O estás verdaderamente acá porque le amas? Leamos versículos 13 al 19 de Marcos 3. Marcos 3, 13 al 19. ¿Cómo se ve un discípulo verdadero? Después de que Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Y generalmente en la Escritura, cuando hay alguna actividad de subir al monte, a la montaña o algo relacionado con esto, usualmente tiene que ver algo con una actividad divina. A menudo está relacionado. No quiere decir que si alguien subió a la montaña, algo estaba pasando en la macroesfera espiritual, pero cuando pasaba, era interesante que siempre era en el monte. Y Jesús finalmente logró zafarse, como diríamos, de la multitud. Finalmente les predicó, sanó a algunos, asumo, estoy yendo más allá porque es lo que hacía generalmente, y finalmente se logran ir tal vez en la barca y suben al monte, seguro el monte que tenían más cerca. Y es interesante que, seguro que fue un grupo con él, porque es enfático lo que dice, llamó a los que él quiso, llamó a los que él quiso. A los predicadores. Y ellos vinieron a él. Ya vamos a ver. Llamó a los que Él quiso. Y esto es, vamos a extraer algunos principios de acá. El Señor llama. El Señor es el que llama. Esto que hemos estado diciendo de que Él nos amó porque si le amamos es porque Él nos amó primero, es el mismo principio. Él llamó a los que Él quiso. De todos esos que llevó con Él al monte, Él llamó a los que Él quiso, los apartó, los puso aparte, los separó, los puso en una posición diferente porque quería encomendarlos para una misión en especial. Y es de la misma manera que hoy en día el Señor sigue amando. Cuando vemos Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, vemos cómo Él en su soberanía llamó. Vamos a Efesios. Capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Quién dice que nos escogió Él en Cristo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. 13, en Él también, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como arras, dice la Reina Valera, como garantía de nuestra herencia, de nuestra redención futura. Es el Señor el que llama. El hombre sigue siendo responsable, el hombre debe responder afirmativamente o no, pero es Él el que llama, es Él el que escoge. Y dice que vino y llamó a los que Él quiso, y por eso dije al principio el título, ¿estás interesado o eres llamado? Porque la pregunta es, si tú has creído es porque el Señor te llamó. Llamó a los que Él quiso, dice. Él llama, es el Señor el que llama y las ovejas oyen su voz y las ovejas le siguen. Miren lo que dice en la segunda parte del 13. Y ellos vinieron a Él. Y veremos por lo que dice después que llamó a los 12. Habrán estado 20, 50 con Él, no lo sé, pero hace una diferencia que se llevó a algunos de los que le seguían, que eran discípulos verdaderos, pero incluso dentro de esos discípulos llamó a los que Él quiso aparte para llevárselos al monte y ellos vinieron a Él.
Las ovejas oyen su voz, las ovejas le siguen. Son características de un discípulo verdadero. Somos llamados por Él y por lo tanto le seguimos, escuchamos. Versículo 14. Designó a 12 para que estuvieran con Él, para enviarles a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y eso es interesante porque no sé si se recuerdan del capítulo 1 que lo que era normal con un rabino, Jesús tenía, al ser un maestro, era un rabino, que es lo que quiere decir maestro. Cada maestro tenía una escuela rabínica, por así decirlo. Y lo típico, lo que sucedía es similar a como sucede hoy en día cuando tú aplicas a una universidad. Tú llenas un formulario de aplicación y te aprueban o te rechazan. Y los chicos, los muchachos tenían que aprobar, que tenían que meter su formulario porque querían estudiar con tal maestro. Así como Pablo estudió con Gamaliel. No así Jesús. Jesús, Él fue y dijo, tú vienes conmigo, tú sígueme, deja a tu padre, ven conmigo. Llamó a todos, llamó a los que Él quiso. En su escuela rabínica, por así decirlo, que es como se usaba antes. Cada quien tenía su rabino, los que estaban interesados en aprender, pero Él les llamó y dice que designó a 12, que Él los designó, que Él los escogió, que ellos, claro, respondieron afirmativamente, pero los llamó para que estuvieran con Él. Y esto es lo primero. ¿Estás tú con Jesús? ¿Pasas tiempo con Él? Porque podemos decir que estamos posicionalmente en Él, como dice Efesios, en Cristo, tenemos todas las bendiciones en Cristo. Y claro, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y confío en Jesús. Y todo es en, con esa preposición en, y decimos lo que sea. Pero verdaderamente estamos en Jesús. Realmente hemos sido apartados. De ahí el término santos. No quiere decir que ya lo alcanzamos, sino que hemos sido apartados. Santificación posicional, no santificación progresiva, que es la que vamos a ver con el libro de los pecados respetables. Para que estuvieran con Él, dice. Que los escogió, los designó para que estuvieran con Él. ¿Por qué? Porque era una escuela rabínica, estaban aprendiendo. Jesús quería compartir tiempo con ellos. Jesús quería enseñarles. Jesús quería discipularles. ¿Para qué? Para que un día, y ustedes saben lo que pasa, les encomendaría a ir a ser discípulos a todas las naciones. Jesús les había llamado con un propósito, pero nótese también la humanidad de Jesús. Él quería que estuvieran con Él. Él quería hacer ese ministerio con Él. Y nótese cómo le estaban apretando, como le estaban estrujando, como no podía hacer nada. Y lo primero que dice es, para que estuvieran con Él. Les necesitaba. Escoge a un grupo selecto de hombres que iban a ser los únicos de la historia, los únicos apóstoles, a diferencia de los movimientos modernos y las personas que falsamente afirman ser apóstoles de Jesús porque fallan en haber sido llamados por Jesús directamente, por haber visto o sido testigos de la resurrección de Jesús, como la Escritura mismo lo designa. Designó a 12 para que estuvieran con Él. Jesús les necesitaba. Jesús les estaba entrenando. Jesús les estaba preparando. Jesús los usaría también para la misión que el Señor les había encomendado. No solo durante su ministerio, sino después cuando Él se fuera. Y qué importante es estar juntos. Así como estaremos hoy a las 5 de la tarde. Estar juntos, compartir, crecer juntos también. No es cualquier cosa, no lo miren como de menos. Sé que estamos todos a full, pero es importante estar juntos, crecer, aprender juntos, cuestionarnos, animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Él se escogió para que estuvieran con Él, para que bebieran de Él, para que vieran cómo hacía todo, para que se apoyaran. Hombres, necesitamos hombres valientes. Hombres, necesitamos hombres que se levanten, que quieran hacer la obra del ministerio. Y sé que estamos comenzando, tenemos 3 años del ministerio.
Y se los digo así porque no es algo que no les haya dicho antes. Pero a mí no me gusta ser yo el que toco, ser yo el que oro, ser yo el que leo. Usualmente Cash ayuda con la música, pero tienen un bebé, así que tienen excusa. Necesitamos más hombres que se levanten, que ayuden, que hagamos la obra del ministerio juntos. Porque no solo es del pastor, hemos visto también con base en Efesios que la obra del ministerio la hacemos todos. La labor del pastor es capacitar a los santos, entrenar a los santos para hacer la obra del ministerio, emulando lo que Jesús hizo también, preparando a sus discípulos para hacer la obra del ministerio. Necesitamos más hombres que se levanten, más hombres que estén dispuestos a liderar a sus familias, que estén dispuestos a liderar en la iglesia, que estén dispuestos a ir y ser misioneros, ir y abrir otras iglesias. Es juntos siempre el ministerio, nunca es separados, nunca es de llaneros solitarios. Hombres, les necesito a mi lado. Es en serio cuando se los digo. Los necesito muchísimo. Número 2, les envió para enviarles a predicar. Perdón, los designó para enviarles a predicar. Y aquí está diciendo la misión. Y sé que todos tenemos la tarea, la misión de compartir las buenas nuevas. Todos lo tenemos que hacer y podemos aprender de eso simplemente. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Todo lo tenemos que hacer. De lo poco o mucho que sepamos, es nuestra responsabilidad ir y compartir. El Señor estaba escogiéndoles para una misión en particular. Él estaba escogiendo a estos 12 discípulos que de manera muy intencional había una resemblanza, iba a decir, no sé si es español o inglés o si se puede, pero se asemejaba a las 12 tribus de Israel. 12 tribus de Israel, 12 discípulos llamados para predicar. Y estos discípulos también el Señor les encomendaría, les bendeciría con señales y prodigios. Miren Hebreos 2:4 y luego vamos a 2 de Corintios. Hebreos 2:4, que lo que vamos a ver acá es otras razones para probar que no existen apóstoles hoy en día, que bíblicamente podemos saber que lo que vemos ahora que se consideran apóstoles son falsos maestros. Hebreos 2:4. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Y usó a estos hombres, delegó en ellos la autoridad también para hacer todas las obras que Él estaba haciendo, para que fueran y atestiguaran. El propósito de los milagros no era sanar a todo mundo, era atestiguar, era validar el mensaje, como la iglesia oró en Hechos 4. Señor, y acompaña a través de dones, milagros y prodigios la predicación de tu palabra. Es para atestiguar, para autenticar que realmente eran enviados del Señor, y fue para un periodo específico. Y miren cuál es 2 de Corintios 12:12. Habla categóricamente de aquellas que eran señales de un apóstol. No vamos a entrar a todo esto, ya lo hemos visto antes, pero veámoslo puntualmente. 2 de Corintios 12:12. Nótese lo que Pablo les dice a los corintios, y ojo que ahí estaban vigentes todavía los dones. Pero aún así dice, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. Es decir, esto no era, a diferencia de lo que se enseña hoy desde el año 1900, que eran señales de un verdadero apóstol. Con toda perseverancia, dice, por medio de señales, prodigios y milagros. Nunca fue, incluso cuando los dones estaban vigentes, nunca fue toda la gente. Eran señales de un apóstol. Un apóstol podía hacer señales, prodigios y milagros y expulsar demonios, como vimos en Hebreos.
Lo podía hacer porque había sido delegado por Dios para ese tiempo en específico, únicamente para aquellos que habían estado con Jesús, que habían sido discipulados por Jesús, que habían visto a ese Jesús resucitado. La única excepción fue Pablo, como él mismo lo explicó, aunque se cree por sus palabras que el Señor pasó de una manera sobrenatural con él, instruyéndolo tiempo después. Los envió a predicar, proscuneo, a proclamar. ¿Qué es lo que quiere decir? Predicar, hablar como portavoz. Les envió a predicar. Hermanos, y esto, sé que estamos hablando de los discípulos acá, pero esto es como se ve un discípulo verdadero. Y yo no sé qué estés haciendo tú ahora, pero si tú verdaderamente amas al Señor y eres su discípulo, eres su seguidor, tú debes tener una misión. Debes estar sirviendo, debes estar poniendo en la práctica los dones y talentos que el Señor te dio para la edificación de los santos, para la gloria de Dios, al revés, para la gloria de Dios primero y para la edificación de los santos. Hermanos, lo vimos también en Efesios, lo vimos en Primera de Juan, pero todos nos necesitamos. Tal vez tú piensas, pero yo solo tengo un talento y yo tengo 100 talentos. Hermanos, ¿el hígado es más importante que el dedo pequeño? Yo sé que podrías decir, bueno, con el dedo pequeño puedes vivir, sin el hígado no. Ok, no entremos en eso. No sean tan exquisitos. Realmente, cada parte del cuerpo. Si yo no tengo mi pulgar en el pie, camino raro y el cuerpo se adapta, ¿de acuerdo? Pero si yo no tengo un dedo, me hace falta. Si yo no tengo un brazo, me hace falta. Si me duele la cabeza, yo no funciono bien. Si tengo un dolor de estómago, ando inquieto. Si me lastimaron la pierna, estoy raro, no estoy al 100, ando enojado, ando molesto. Si me da una gripe chiquita, ya no funciono igual. Y esto es el cuerpo de Cristo, hermanos. Todos nos necesitamos. Tal vez tú piensas que no tienes muchos talentos, pero cada cosa que Dios te ha dado, a cada uno de ustedes, es importante. Yo los necesito, ustedes los necesitan, nosotros nos necesitamos. Cada cosa que el Señor haya hecho en nuestra vida, si verdaderamente somos sus discípulos, vamos a tener una misión, vamos a querer servir, vamos a querer ser útiles para la obra del ministerio. Así se ve un verdadero discípulo. El discípulo falso no sirve, no tiene interés en servir, no tiene interés porque realmente él no ha venido para dar, sino para recibir. Nótese la diferencia. Aquellos habían venido porque quiero, déjame tocar el borde de tu manto. Jesús, por favor, aquí estoy, todo gritando. Pero nadie estaba peleándose por servir. Nadie estaba peleándose por repartir esos peces y panes. Señor, no te preocupes, en lo que tú predicas yo voy a ir a cocinar. Eso no está ahí. La gente nada más estaba ahí, tenía hambre y ya. Y para que tuvieran, el último, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. El Señor les daría autoridad. Si vamos a Marcos 6, 7. Marcos 6, 7 dice, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Lucas 9, 1. Lucas 9, 1. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió, no obstante, a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Salieron, versículo 6, iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Las señales milagrosas acompañando el mensaje siempre. Les dio autoridad. Hermanos, nosotros no somos nadie. Nosotros no tenemos nada que ofrecer por nosotros mismos. Pero en Cristo tenemos autoridad para proclamar la verdad. Tenemos autoridad delegada de parte de Dios para predicar el evangelio, para decir a otros lo que el Señor ha hecho. Podrán decir que estamos locos, pero si tenemos la verdad, porque queremos tenerla, ¿por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Y si tenemos a Cristo lo tenemos todo y si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Entonces esa es nuestra seguridad, nuestra confianza.
Esa es nuestra autoridad. Cuando yo les hablo ahora que estoy hablando y diciéndolo, esa no es autoridad mía, no es porque yo me crea mejor, no es porque no, simplemente estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra de la manera más fiel que yo pueda hacer. La autoridad no es mía, un regaño, cualquier cosa que puedan sentir realmente no es mía, yo solo soy vocero porque yo soy otra parte del cuerpo. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros, incluso los pastores, otra parte del cuerpo, con otra función, cada uno importante, el dedo, la mano, el estómago, la espalda, todas las partes importantes. El pastor, una parte más. La cabeza es Cristo. Terminamos diciendo, designó pues a los 12. Algunos manuscritos añaden a quienes también llamó apóstoles: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananita o celote; 19, y Judas Iscariote, el que también le entregó, que fue parte del plan de Dios también, que demostró no ser uno de los suyos. Le siguió temporalmente, pero el afán del dinero le consumió. Hermanos, el verdadero discípulo viene a Jesús por amor. El verdadero discípulo aprende de Él en humildad. Reconoce que ha sido llamado. El verdadero discípulo cumple la misión que el Señor le ha encomendado, sirviéndole. Y el verdadero discípulo reconoce la autoridad que tenemos de parte de Dios. Una autoridad delegada. No nos creemos superiores por nada. Sabemos que somos esclavos de Jesús. Nos debemos a Él, nos rendimos a Él, le seguimos a Él. Él es el que manda. Nosotros solo obedecemos su voz. ¿Estás tú interesado en Jesús, en la religión? ¿O estás realmente tú siguiendo a Jesús, alimentándote, buscándole y buscando crecer? Que se queden con esa pregunta y terminaremos cantando cuán grande es Él. Les pido ponerse en pie y terminamos cantando y orando.